días para todos, bienvenidos a una edición más de las jornadas académicas que organiza el programa de posgrado de psiquiatría de la Universidad del Bosque en convenio con el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Es un honor para mí presentar este nuevo ciclo de jornadas académicas que se abre hoy con una presencia del presidente de APAL, el doctor Rodrigo Córdoba, a quien muchos de ustedes conocen, y para los que no conocen, pues el doctor Rodrigo Córdoba es psiquiatra, director del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Rosario, profesor de muchas generaciones de psiquiatras, gestor de casi todos los proyectos de investigación en psiquiatría que iniciaron el trabajo en investigación de estudios cuantitativos en el país y en Bogotá en particular, director del Centro de Investigación CISNE y muchos otros títulos, doctor Rodrigo, que llenan el espacio que tenemos para la conferencia. Es una alegría grande, además de todos los títulos que tiene el doctor Rodrigo Córdoba, que sea quien abra las jornadas, por ser un gran amigo de esta casa, una persona que nos ha enseñado muchísimo, y este es un tema que él ha trabajado bastante y que tiene un reconocimiento internacional por su trabajo. Les quiero contar que comenzamos más temprano que de costumbre, porque él gentilmente y a sabiendas de que tiene que estar mañana en Barcelona, en razón de su trabajo, ha aceptado acompañarnos hoy acá. Así que esperamos que la conferencia no sea tan rápida como el vuelo, o pues que sea más o menos de la duración del vuelo en cuanto a contenidos, pero que no sea como un avión, sino que la podamos disfrutar, y por eso queremos comenzar un poco antes de que el salón tenga todos sus ocupantes. Así que bienvenido, Rodrigo, nuevamente a esta casa, y nuevamente muchas gracias por atender nuestra invitación. Iván, muchas gracias. La verdad, para mí estar en la Clínica Montserrat siempre ha sido como estar en casa. Por eso mi gratitud, y es un gusto y es una sensación muy especial cuando encuentro afectos tan especiales y tan cercanos. También muchas gracias al coordinador de docencia, al doctor García. Yo aprovecho para hacer una felicitación en público, porque siempre el doctor Jiménez me hace todos los honores y todos los reconocimientos, pero quizás aquí en público yo no lo he felicitado por ser el próximo presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. No sé si lo saben todos, pero creo que ha llegado un buen tiempo y unos buenos instantes a la psiquiatría colombiana con el doctor Jiménez en cabeza y al frente de ella. Entonces, eso me alegra mucho, y estoy seguro que vamos a empujar temas muy importantes para la psiquiatría y para la salud mental. Y creo que eso me sirve para entrar en una discusión, que por eso les pedía que quería empezar también un poco antes, a pesar de las premuras de lo que me falta en el día, pero porque quiero tomarme un tiempo para discutir, a mi juicio, un punto de vista quizás de uno de los temas más vigentes y que tiene mayor importancia en un momento actual en términos de la política. Todos queremos y nos preocupamos por los temas de salud mental, pero el asunto es a dónde orientamos las políticas de salud mental, es decir, cómo los niveles básicos, la atención primaria en salud, es decir, los niveles más básicos de cobertura de la población, cómo reconocemos la salud mental, y sobre todo bajo la premisa de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Es decir, allí podemos hacer cosas encaminadas a prevenir futuras enfermedades. Y yo creo que es una discusión demasiado profunda en ese sentido, porque yo tomaría esta frase, que yo creo que es conocida, no sé si esto, creo que aquí me marco, pero bueno, creo que esto por aquí no. ¿Ese es el puntero? Sí. Entonces no es un tema, entonces no digo nada.
Bueno, si tengo un puntero mejor. Bueno, entonces, claro, el gran asunto yo creo es que la enfermedad mental, así no lo miremos, con esa firmeza sigue siendo una situación estigmatizante y estigmatizante. Es decir, alguien que sufre una enfermedad mental sigue siendo mirado de manera marginal. Entonces, esta frase de la doctora Harris, que luego fue presidente de la Organización Mundial de la Salud, decía, la enfermedad mental no es un fracaso personal, ni es algo que solo les sucede a los demás. Yo creo que cuando uno ve las tasas, cuando uno ve las tasas en términos de enfermedades mentales y en términos de salud mental, son notablemente significativas para que no entendamos que eso es un proceso competente. No voy a citar ya el tan manido estudio de salud mental donde 4 de cada 10 colombianos han tenido, tienen o tendrán alguna enfermedad mental. Pero si uno ve, no solo la enfermedad o las tasas de prevalencia de la enfermedad, sino la discapacidad. Entonces quizás el primer bombillo rojo que se prendió fue este estudio clásico de Boston, el estudio de Murray y López, donde plantea que de las 10 entidades clínicas, 5 tienen que ver de manera directa con enfermedades mentales, depresión mayor, abuso de alcohol, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. Quizás todos lo hemos oído mencionar, hemos revisado este artículo, pero este es mucho más reciente. Si se dan cuenta, una revista con un factor de impacto tan significativo llama la atención diciendo que la carga global de las enfermedades, es decir, en términos de costo económico y en términos de discapacidad, el 13% se lo llevan las enfermedades mentales. Y lo reparten en los diferentes países en el mundo, que si ustedes ven, trastorno bipolar, esquizofrenia, demencias, abusos de droga y depresión. Y quizás hace una división, una diferente carga en términos de los costos entre los países con altos ingresos y los países con bajos ingresos. Entonces, quizás los cambios estarían un poco determinados por el cambio de las demencias y la aparición en los países de una enfermedad que realmente bien reconocida, bien tratada, intervenida de manera adecuada, como es la epilepsia, no debería generar este costo. Pero entonces, yo sí quiero, antes de entrar a retomar los conceptos de salud mental, he tomado los datos y lo que ha presentado el Ministerio de Salud frente a lo que sería la discusión esencial. Entonces, claro, el concepto básico de enfermedad ha reunido dos grandes determinantes, los determinantes sociales y los determinantes biológicos. Es decir, ¿qué tanto impacta en la salud el acueducto, el alcantarillado, el trabajo? Una serie de determinantes externos. ¿Y qué tanto nos orientaría? Y miren que tomo una de las láminas con las que presentaron, el plan obligatorio de salud. Es decir, nos encaminamos más a intentar impactar una serie de procesos del entorno o en la prestación de los servicios. Nos preocupa más cómo y de qué manera puedo yo cambiar las enfermedades que tengo reconocidas y que generan una discapacidad, o me enruto en una serie de factores que seguramente nosotros como psiquiatras nos daría mucha dificultad poder acceder. Pero también yo me atrevería a decir, si yo quiero mover toda esta serie de situaciones, es decir, la polución del aire, los acueductos, el agua, la vivienda, el trabajo, no estamos hablando de que la transformación sería una serie de movimientos políticos, porque en última la gran discusión en época de elecciones es aquí, y yo diría, ¿sería gobernable un país en este momento con estas características que pudiera orientarse en esas direcciones? O yo me enruto a identificar claramente cuáles son los procesos que me determinarían una enfermedad. Entonces, claro, cuando uno ve determinantes, no dice determinantes biológicos, podemos decir que de un 28 a un 30% tiene una carga biológica. De resto, influye otras razones en ese grupo importante, pero quizás pensaría yo que como médicos y profesionales de la salud deberíamos orientarnos a lo que alguno podría decir, y dejo también mi punto de vista, como el núcleo esencial del derecho a la salud.
Pero entonces aquí estaría el asunto, ¿lo circunscribimos, lo limitamos o todo? ¿Qué sería alcanzar el derecho a la salud? Y en ese sentido pienso que la gente no puede escoger de qué se enferma. La gente debe ser atendida de todo lo que requiere en el momento que lo requiere y cuando lo requiera, pero con una visión encaminada en un proceso sanitario. Porque intervenir en toda una serie de procesos, creo que los profesionales de la salud en ese sentido tendrían que tomar una visión más política y en otra dirección. Bien, pero miren que curiosamente, ¿qué es lo que ha venido pasando con relación a las cargas epidemiológicas, al perfil epidemiológico de este país? Que si ustedes revisan esto antes del 2008, año, por ejemplo, 1990, la carga más importante estaba sobre enfermedades infecciosas y enfermedades transmisibles. Y si se dan cuenta, hoy en día, un perfil de estas características para Colombia se parece más a los países desarrollados, no los países en vías de desarrollo. Es decir, las enfermedades cardiovasculares, que en todos los países del mundo es como lo serio de la carga, donde estarían las enfermedades mentales, que serían varios, las neoplasias, fenómenos asociados a la violencia. Es decir, el gran reto, si yo tuviera que dirigir y orientar la política pública, si se dan cuenta, tengo una serie de entidades clínicas más asociadas con fenómenos asociados al desarrollo de los países, y no a lo que vivimos en una época donde eran países infestos con unas características infecciosas. Y miren qué podría ser o a dónde nos tendríamos que mirar y dónde estaríamos nosotros. Entonces, si ustedes ven, enfermedades no transmisibles o las crónicas, aún en Colombia, y creo que es una tarea que hemos empezado, teniendo tanto impacto en términos de carga, no terminaba siendo una prioridad. Si ustedes ven, fenómenos cardiovasculares, cáncer, diabetes, EPOC, enfermedades por conducta extrema, todos los fenómenos asociados a la violencia, homicidio, accidentes de tránsito, suicidio, enfermedades transmisibles y obviamente procesos perinatales, muertes perinatales, sífilis, bajo peso. Por ejemplo, un indicador de política pública muy preocupante es que sigan existiendo cifras asociadas a la sífilis congénita y embarazo en adolescentes. Entonces, en realidad tenemos un país distinto, un país más desarrollado, con una serie de determinantes sociales importantes. ¿Y dónde estaría nuestro papel en ese proceso de la salud mental? Pero en términos de política macro, sin lugar a dudas, el país sigue siendo muy diverso. Hay zonas donde de verdad nos parecemos al primer mundo y hay zonas donde nos parecemos a los países en vías de desarrollo. Entonces, en realidad también, dentro de esa perspectiva de política macro, tenemos que darnos una discusión, señor presidente, don Jiménez, cómo tenemos que distribuir los psiquiatras, cómo generamos motivos y motivaciones para eso. El 80% de los especialistas en este país están concentrados en las 4 grandes ciudades. Entonces nosotros podemos reclamar con justo derecho y con una necesidad importante que los centros de manejo de la enfermedad adictiva estén en manos de los psiquiatras. Pero ¿cuántos psiquiatras hay en Mocoa? Entonces nadie atiende a los pacientes ahí. Pero también nos queda la duda, ¿cómo le están atendiendo, lo están atendiendo bien? ¿Están haciendo tamizajes frente a las enfermedades mentales? Entonces quizás nos espera un reto muy importante en el manejo de la atención primaria. Si vemos los psiquiatras, somos pocos, somos muchos, estamos más distribuidos, o tenemos que orientar y educar y desarrollar una serie de procesos, desarrollamos estrategias como telemedicina o cosas en este sentido. Yo creo que aquí hay un reto grande. Pero claro, ¿qué pasa en el momento en que cambia el perfil epidemiológico? Esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas todos esos problemas socioeconómicos han terminado siendo convertidos en patologías sociales. Y yo creo que hay experiencias, por ejemplo la situación de Soacha, donde no tenemos claro si nosotros estamos como médicos enfrentando una serie de entidades clínicas reconocidas o estamos enfrentando fenómenos sociales. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuál es la formación para enfrentar ese reto? Entonces, yo sí creo que si nosotros queremos hacer un énfasis en política pública, si nosotros queremos transformar este Estado,
deberíamos encaminarnos a proveer servicios. Y a ustedes les puede sonar un poquito crudo que yo diga eso. Porque, ¿por qué nos vamos a... ¿Por qué deberíamos irnos en esa dirección? Si esa no es nuestra tarea. Y yo sí siento que en la visión de los determinantes sociales tenemos la responsabilidad de ciudadanos, de promover que los grandes grupos y organizaciones políticas y los partidos generen cambios y transformaciones sociales, y cada cual tomará como crea la ruta que es la mejor manera de transformar sus procesos sociales. Pero nosotros como médicos deberíamos tener psiquiatras muy bien entrenados, psiquiatras que hagan diagnósticos, psiquiatras que sean precisos en la intervención, que reconozcan de manera temprana e intervengan de manera precoz. Los cambios, sucede en la psiquiatría lo mismo que cualquier otra actividad clínica. Reconocer un proceso oncológico en su fase inicial le cambia el pronóstico en un 90% a alguien a que lo reconozca de una manera tardía. Entonces yo sí creo que aquí deberíamos ver un poco de cosas, y obviamente quiero mostrar un poco de fenómenos que nos sirven de orientación, y ustedes me dirán si en todos tenemos que ver o no los psiquiatras, y qué ausentes que hemos estado los psiquiatras. Entonces, por ejemplo, estrategias del gobierno. Estrategias, lo que han sido estos datos del ministerio, las encuestas que han ido desarrollando. Si ustedes ven un fenómeno que cada vez cobra más fuerza, ¿no? Todos, el tabaquismo antes era una manera de reconocimiento social, pues fumar en los salones. Hoy, pues tiene una serie de condenas social, cada vez ha estado más excluido, pero no solo eso, sino se ha visto que las tasas han venido cambiando. El impacto del 93 al 2007 con relación al tabaco ha disminuido de manera significativa, si ustedes ven el consolidado. Y me pregunto, ¿hemos estado ahí? Porque si uno ve los medicamentos que tienen que ver con tabaco, todos actúan a nivel del sistema nervioso central, todos actúan a nivel de neurotransmisores, es decir, definitivamente todos esos circuitos reverberantes asociados con dopamina tienen una tarea significativa en nosotros. Entonces, solo impactar los determinantes sociales. Bueno, y miren que esto, por ejemplo, es uno de los grandes logros que a mí me parece absolutamente necesario del gobierno, que es el embarazo en adolescentes. Ha habido una disminución, el pico más grande estuvo a la altura del 2005, muy bien, pero miren cómo han disminuido las tasas. Y usted dirá, y los psiquiatras tenemos que ver algo del embarazo adolescente. Yo me atrevería a decir que sí. No porque sea suficiente, no porque todos los adolescentes que se embarazan tienen un trastorno, pero lo que sí está claro, y tengo datos y evidencias en ese sentido, es que el factor de riesgo de trastorno bipolar contra grupos control de embarazo en adolescentes es mucho más alto. El gran problema de política pública, tendremos que ver nosotros en eso. Miren el crecimiento absurdo de las tasas de obesidad, y eso que estamos aquí, no en México, que es el segundo país con mayor morbimortalidad por obesidad. Pero miren las tasas en todos los grupos etarios, con un crecimiento absurdo medido por el perímetro abdominal, que es donde los que saben más de esto dicen que radica parte del factor de riesgo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Tenemos algo que ver en ese proceso? ¿Tenemos alguna actividad o algún compromiso en ese sentido? Y miren que algunos, como lo discuten de manera quizás entusiasta, no es un problema ni de los pobres ni de los ricos, todos. Hay un equivalente social donde la obesidad es un problema que es común a todos los grupos socioeconómicos. Entonces, deberíamos intervenir. Y en esto, miren que no traje los datos que todos tenemos, las encuestas, traje los datos que presenta el ministerio aún. Gaviria Alejandro, antes de ser ministro, esta era la encuesta que él había ayudado a participar, y si ustedes ven, el crecimiento en consumo de sustancias es supremamente significativo, supremamente alto, y sí que bien amerita una discusión mucho más honda y mucho más juiciosa en un problema mucho más grande. Entonces, mi pregunta es, el problema es de plata, y yo sí creo que aquí, y ustedes me han visto en debates muy acalorados con relación al dinero, y yo sí creo que los recursos son importantes. Los recursos son importantes y demostraré que hay recursos significativos. La salud,
pero no van a resolver todo. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si no tenemos claro el norte, si nosotros no queremos orientar, no tenemos cómo, qué y de qué manera orientar una política pública en términos de salud mental, ¿y quiénes son los que tenemos que ir a orientar esto? Nosotros, porque seguramente vemos que hay un poco de procesos difusos donde las intervenciones sociales se van, embestimos, parece una corraleja, no tenemos un solo toro, sino estamos esperando muchos toros. Entonces, creo que es muy importante porque es lo único que va a mover la política pública. Y en ese sentido, necesitamos un talento humano sólido, un talento humano estructurado, un talento humano formado, con criterios muy claros, con una claridad de principios hacia dónde vamos. Y creo que las organizaciones gremiales, de hecho, hemos empezado esa tarea, la coincidencia que el doctor Iván Jiménez y yo vamos a coincidir en esos procesos, en una época en que creemos que debemos tener un norte claro, y en eso el talento humano juega un papel importante. Porque des en cuenta, quizás en pocos países de América Latina tenemos unos gastos del Producto Interno Bruto tan importantes. Quizás 4 ministerios tienen cifras tan significativas, cerca del 7 y el 8% para gastarse los recursos. Y nadie está contento con la salud. Nadie está contento con la atención de salud. Cuando ustedes ven la encuesta de insatisfacción de los usuarios, salud es el más castigado, es el sector más castigado. Entonces creo que el problema no es seguir peleando en esta dirección, sino tenemos que reorientar y saber cómo las políticas orientan y gastan estos recursos de una manera más precisa que les termine sirviendo a la gente. Porque mire, si salud mental no es significativo. Es que es un estudio, cuando Fernando Ruiz, el actual viceministro de Salud, dirigía el Centro de Estudios Económicos de la Universidad Javeriana. O sea que esto ya es de Punta Gallinas a Leticia. Es decir, si ustedes ven, siempre la pregunta es, ¿qué es lo que genera más años de vida ajustados por discapacidad? ¿Qué es lo que le cuesta más a la gente? Lo discapacita más. Y miren, segunda causa, depresión. Y yo me pregunto, ahí no deberíamos decir trastornos afectivos, porque muchos me dirán cuántas de estas depresiones no son bipolares, no son. Lo cierto es que estos trastornos del estado del ánimo es lo que le cuesta a la gente, lo que no lo deja vivir, lo que no lo deja. Agresión y violencia. Y en eso ustedes también conocen la posición pública mía. Es decir, nosotros leemos la violencia como un fenómeno social. Claro, si se suma es un fenómeno social. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la conducta violenta? Por eso es que se llama conducta violenta. Porque son fenómenos asociados a una carga biológica y a fenómenos psicológicos. Entonces, detrás de todo esto, ¿quiénes tenemos que decir cosas? Trastornos bipolares en el 11, no me extiendo, cirrosis hepática. La relación directa de abuso de alcohol y cirrosis es muy importante. Esquizofrenia, y aún sin ser del terreno específico nuestro, pues por lo menos pasa por el cerebro, que es nuestro objeto de estudio, que es la epilepsia. Entonces, cuando uno se pregunta, viendo este mapa que nos refleja qué es lo que sucede con los colombianos en términos de las enfermedades que le cuestan. Porque claro, yo puedo ver el individuo y puedo ver es una constelación. Si yo oriento políticas públicas, ¿a quién las oriento? ¿A los grupos o al individuo? Claro, mi consultorio lo oriento al individuo, pero en la visión de la política pública tengo que entender estos problemas de una manera más colectiva, mucho más macro. Bien, pero el gran asunto en esto es que sí que tenemos discusiones, sí que tenemos dudas, sí que tenemos mucha controversia que tenemos que sacarla. Yo creo que tenemos que estar por encima de la controversia, no podemos estar por debajo de la controversia, que es lo que hemos estado. Graciosa y cariñosamente mi extrañado amigo Javier León decía que donde había 2 psiquiatras había 3 opiniones, y yo creo que y yo creo que de alguna manera eso lo hemos superado de manera juiciosa, pero tenemos que trascender, tenemos que tener, ojalá en lo posible, seguir en el debate, pero orientar el proceso en una dirección.
Entonces, claro, un sistema sanitario coherente, con un norte a donde debería apuntar a la prevención. Es decir, prevengamos que aparezcan nuevas enfermedades. Entonces nosotros decimos, hay unas que tienen determinantes biológicos claros, por ejemplo las infecciosas sobre las que se han desarrollado vacunas. Sería impensable, sería imperdonable que un país como el nuestro, con unos recursos y un gasto del PIB así, tuviera un niño que estuviera vacunado. Por eso es absurdo que, por ejemplo, donde hay controles sobre el polio, no debería haber en ese momento. Y claro, cuando uno ve el asunto de las enfermedades mentales, sucede igual. Es decir, todos estos elementos de transformación de los determinantes sociales son posibles. Pero yo tengo hoy en día elementos juiciosos, rigurosos para prevenir la depresión. Yo no los compro. Tenemos determinantes sociales, hay que transformar el Estado. Seguramente, pues, ¿quién puede discutir aquí que la lactancia materna es un factor protector? ¿Quién puede discutir que el trabajo es un factor protector? ¿Quién puede discutir que tener techo es un factor protector? Pero los psiquiatras nos volcamos allá, o nos volcamos en entidades. Es una discusión importante. Y miren que hay, con rigor académico, Jim Banos, que se los anuncio, ojalá todos desde ya puedan acceder a la página web, es uno de nuestros invitados centrales en el Congreso Nacional y Latinoamericano este año en Cartagena de India, el 22 al 26 de noviembre. Entonces Banos dice, venga, una enfermedad como la esquizofrenia, hay una carga genética importante, que si ustedes ven, hay unos factores para todos los subtipos de la psicosis que tienen una codificación con una carga genética propia, que ahora quiero hablar un poquito. Pero la expresión del trastorno no es suficiente, es bajita, es decir, con esas tasas entre el 10 o el 20%, los que se terminan enfermando en los máximos estudios es un 3%. Hay algunos lugares, o en general la tasa de prevalencia para esquizofrenia es 1%. Entonces él dice, es que definitivamente estos procesos ambientales del entorno tienen una relación directa. Por ejemplo, uso de cannabis en que tenga riesgo. Entonces claro, es el riesgo biológico. Porque claro, eso lo vemos. De todos los 10 que consumen cannabis, se enferman, de todos los 100 se enferma uno. Entonces pudiéramos tener un factor biológico. Pues lo de Maggi en una época fue un gran entusiasmo, toda esa secuencia del valina, de los aminoácidos, pero lo replicó Julio San Juan en Compostela y pues era otra secuencia distinta. Entonces el uso de cannabis, él dice que otro de los grandes retos es abuso sexual temprano, que se ha convertido en uno de los factores de riesgo más grandes para todas las enfermedades. Y en eso no podemos desfallecer, pero eso no es solo una tarea, eso es una tarea donde hay que congregar muchas disciplinas y urbanismo. Él dice que el urbanismo es uno de los factores de riesgo. Entonces, claro, en esta visión del origen del trastorno mental hay discusiones muy grandes, ¿no? Entonces empiezan a aparecer conceptos, bueno, claro, en ese mapa, en esa extensión, en ese extendido genético, como la carga genética crítica. Y de acuerdo a esa carga genética crítica, el ambiente que yo enfrente, pues me va a llevar el riesgo o no. Yo puedo tener la enfermedad, pero obviamente si tengo un evento externo, pues bajito, seguramente no voy a tener una enfermedad y voy a quedarme como un portador sano. O aún formas distintas o mutadas de aparición de la enfermedad. A veces vemos como esos cuadros de aparición tardía que tienen más trastornos del pensamiento o formas disruptivos del afecto. O quien tiene una carga genética que es muy alta y son esos cuadros que inician muy temprano porque los fenómenos externos son muy duros. O si tienen otra causa, a veces si es más baja, pues aparecen más tardíamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que empezamos a tener retos de identificar cosas mucho más serias de la enfermedad. Entonces, yo creo que aquí surge una de las situaciones complejas. ¿Qué tanto podemos pelear con los diagnósticos? ¿Qué tanto
podemos hacerlo. Yo creo que es otro elemento. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos la batalla de tener pruebas biológicas definitivas. Es decir, si yo tomara en saliva y dijera, es que esto es un trastorno bipolar, yo se lo veo difícil, yo se lo veo muy complejo. Y fue la gran apuesta del DSM-5, que ustedes recuerdan que el instituto peleaba por los ARDOC, es decir, estudiar sobre los núcleos propios de expresiones de la conducta, y pues terminamos dándole el reconocimiento pues a los elementos psicopatológicos. Entonces, los marcadores biológicos siguen siendo, si se dan cuenta, el nuevo paradigma, el planteamiento del DSM-5, lo perdimos. Porque ha sido buenísimo, pues si no compramos, importamos, ahora no lo hicieron fabricantes esos que cobraran mucho, y pues hacíamos los diagnósticos, aún haríamos pruebas de tamizaje. Todavía no sabemos cómo prevenir, pero por lo menos podríamos tratar con más soporte, con más poder de evidencia en esa dirección. Bien. Y es que el problema de nosología es grande, es complejo, porque no todos los pacientes son iguales, todos los esquizofrénicos son iguales. De hecho, el mejor ejemplo, y aquí hace unos años hablé en estas invitaciones tan cálidas de los doctores Jiménez y García, y bueno, del trastorno bipolar, y yo presentaba el listado de aquí, están 8 subtipos de trastornos bipolares. Y ahí paramos todos los días, porque aquí está muy grande. Pero 8 subtipos, entonces todos los pacientes bipolares son iguales. O el caso de los síntomas obsesivos y la esquizofrenia. Hay esquizofrénicos obsesivos, hay obsesivos con síntomas psicóticos, hay una categoría diagnóstica distinta que podríamos llamar esquizofrenia obsesiva. Entonces es complejo la homogeneidad. Y obviamente en esta visión, en esa extensión, los tratamientos muchas veces no son efectivos. Entonces tenemos cosas muy vagas al momento de clasificar, y por eso deberíamos resolver un poco estas controversias, y lo que tenga rigor deberíamos orientarnos en esta dirección, porque ustedes se dan cuenta en este sentido, es decir, la sensibilidad de un diagnóstico, es decir, los que nosotros podemos decir positivos, ponemos la tira y decimos, tiene esta enfermedad, pues ahí estamos con vacíos. Y mucho más cuando decimos en términos de especificidad, esto, con todo el peligro de hablar de falsos positivos, pero estos son falsos positivos. Es decir, no hay evidencia que me confirme el diagnóstico. Hay una serie de discusiones grandes, porque el gran reto fue esto. Entidades clínicas tan vistas no tienen nivel excelente de confiabilidad. Si ustedes ven, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, son los absolutamente seguros de que nosotros tenemos diagnósticos confiables en términos de confiabilidad, es decir, de especificidad y de selectividad. Porque ahí viene ya un montón de cosas. Ya viene, bueno, una arterioscopía coronaria, que ahí tenemos los bipolares, quizás una discusión que ha sido rencalorada, por ejemplo, aquí se ha trabajado mucho, el trastorno límite de personalidad. Hay elementos. ¿Por qué no rutamos muy bien los tratamientos en ese sentido? Pero, por ejemplo, si ustedes ven la esquizofrenia, se cae mucho más de lo que uno esperaría. Pero miren, trastornos tan comunes como el trastorno de ansiedad generalizada no tiene rigor. Es como si alguien llegara con un dolor pélvico a urgencias. Así le toca la barriga, le duele, pero ¿sabe qué? Entonces había discusiones muy grandes. O aún, en esto de la levantar de la pierna, a ver si una hernia discal de los ortopedistas, se va a otro grupo grande. Entonces seguimos todavía en un mundo donde navegamos de manera compleja. Entonces tenemos discusiones grandes. Pero para mi gusto, porque ha sido como uno de los focos de interés, uno de los motivos de estudio más grandes del grupo nuestro, el grupo CISNE, ha sido, y de hecho pues vieron que los residentes de Rosario llevaron algunos pósteres al reciente congreso, fue con esto. Si ustedes ven, para que lo van conociendo, este hombre viene para Cartagena, que se llama Jim Banos, que es quien ha empujado con mucho entusiasmo lo que se conocía como pródromo de psicosis. Es decir, nosotros teníamos unas categorías diagnósticas, un estudio de campo de cerca de 400 pacientes, hijos de pacientes con esquizofrenia, personas que buscaron ayuda, personalidades esquizoides, y decían, estas categorías se llamarían como psicosis atenuada, síndrome psicótico atenuado.
Y entonces tomaban lo del grupo de McGorry, lo del grupo de Jay, lo del grupo de McGrath, y ese grupo supuestamente iba a ser un episodio psicótico. Y si ustedes se dan cuenta, solo un 35% hizo un desorden psicótico. Es decir, la pre-enfermedad en enfermedad mental se ha caído. No tenemos elementos que nos puedan decir en psicosis que tal vez era lo más dramático por las características. Si ustedes ven, las características eran muy evidentes en el cambio en el patrón de conducta. Entonces, la pre-enfermedad se cae. Pero a estos pacientes, que entonces los habían llamado breves intermitentes, psicóticos atenuados, riesgo biológico y disfunción global, los habían tomado aquí, el grupo de Yale, el grupo de Australia, y les había dado remedios. El 24% no se enfermó. Y los que se iban a enfermar, a ninguno le previno la enfermedad. Intervenciones psicosociales, que fueron las que mejor enfermaron. Un grupo de Inglaterra. Y todo lo que tenía que ver con la prevención de la enfermedad mental se ha ido viniendo de manera estruendosa hacia abajo. Entonces, claro, el punto, a mi juicio, de unas entidades clínicas tan particulares tiene que estar relacionada más en la detección temprana y en la intervención precoz. ¿Por qué y hacia dónde deberíamos hacer foco? Mire, las enfermedades que más le cuestan al país y a la humanidad aparecen en las 2 primeras décadas de la vida. Es decir, si nosotros pudiéramos aquí, entonces claro, estamos discutiendo leyes de salud mental, nos tuvimos, como siempre, los menús de aquí tan agradables, hace poco con una de las grandes dirigentes de la política que ha estado encaminada en la salud mental. Y yo le decía, ¿qué creería yo si me dedico y me devuelvo a la lámina inicial a transformar el Estado? Eso es una tarea suya. Pero yo como psiquiatra debería reconocer a estos pacientes muy prontamente y darles todo lo que necesitan. Porque eso es lo que va a terminar determinando su funcionamiento. Es decir, los fármacos que tengan mayor evidencia, todas las intervenciones psicosociales que necesiten, que 30 de intervención psicoterapia, que 1 vez a la semana, que 2 veces. Mostremos evidencia en ese sentido. Pero yo creo que la ley de salud mental debe estar encaminada en la PS, más que a querer transformar los determinantes sociales, hacer la revolución a nombre de la salud, atender los pacientes. Seguramente muchas opiniones estarán encaminadas a hacer transformaciones sociales, pero creo que esa tendría o terminará siendo la visión de lo político. Esa no es una discusión en este momento ni de la academia ni de los gremios. Nosotros tenemos que conseguir, tenemos la ley 16, que estos pacientes, que ojalá los reconozcamos temprano, que mejoremos los servicios, que eduquemos de manera juiciosa, podamos reconocerlos y reciban todo lo que necesitan, todo lo que necesitan. Dura tarea la que espera, doctor Jiménez. Tenemos que tener claro qué es todo lo que necesitan, con buen rigor. Con buen rigor, es decir, reglamentemos esto, pero para que tengamos los 3 niveles, para que la persona que esté alucinando en coja la podamos reconocer de manera precoz y tenga una red para que la determinamos temprano. Porque muchas veces da muchas vueltas, y con todas las rutas y desvíos, por ahí los residentes nuestros andan trabajando en eso, que primero se echan muchas rutas por muchos caminos, desde el hermano Paquito hasta el Aguas Ávila, el Frujo y todas estas carreras de pasan. Y miren que uno no creería que termina costando en términos de política pública. Tenemos algunos datos en esquizofrenia, pero hemos tomado los datos de nacido bipolar, 16 años en hacer un diagnóstico de trastorno bipolar. Es decir, esta persona había tenido por esos días una ruptura amorosa o estaba en dificultades académicas, estuvo triste, pensó que la vida no tenía gracia, estaba mucho más lenta y empezó a darle vueltas. Y dio vueltas. ¿Qué hizo en este camino? Es un trabajo interesante. Por ahí andan trabajando los residentes nuestros. Hace un episodio de maníaco y termina recibiendo un tratamiento 15 años después y un diagnóstico mucho tiempo después. Es decir, ¿qué sucede en este entretanto? ¿Qué sucede en este entretanto? Y si ustedes ven, hay datos de política. Yo no podría decir que esto es analítica, pero
Por ejemplo, los datos del grupo de Centro Strelivich, que aquí el doctor Jiménez y el doctor García le han abierto su casa, y sé que en abril, donde yo los acompañaré, va a venir a hacer un desayuno. No sé si me han avisado, pero sé que aquí va a haber un desayuno, sé que aquí va a haber un desayuno, y a mí me invitaron. Entonces, en abril viene serio, y estos son datos del grupo serio. Si ustedes ven los grupos comparativos, los grupos control, frente a embarazo no planeado, es mucho más marcada la enfermedad. Yo no digo que es que todas las veces más de 100, pero lo que sí está claro es que si queremos impactar el embarazo en adolescentes, no es callando las cosas de la realidad, y parte del componente de intervención tiene que ir o pasar por salud mental. Y miren el gran fenómeno, la gran discusión de los algoritmos. Agresión. Este es un trabajo de un hombre que quienes nos acompañaron, bueno, yo no estuve ahora en noviembre pasado, que es Joe Calabresi, estuvo con nosotros hablando de bipolar. Este es un trabajo del año 92. El hombre se va, se mete en una cárcel, hace un trabajo, toma una población y toma un grupo control. 1 a 5, la relación. Entre presos y en los presos, entre grupos control y trastorno bipolar. Y la doctora Tetris lo replicó este estudio, pero en 5 ciudades. Ella decía que era 2 o 3 veces mayor que el proceso. Es decir, detectar tempranamente no es un proceso mucho más adecuado. ¿Qué no decir del abuso de sustancias? Es decir, cuántas de las entidades clínicas, si nosotros fuéramos capaces de detectar e intervenir con psiquiatra a bordo, porque nosotros vemos, el concepto de patología dual en ese sentido es supremamente alto. Datos nuestros, datos del grupo nuestro: cannabis 44%, alcohol y curiosamente cocaína mucho más abajo. Están las tasas de proporción de las cifras que mostraba antes, pero si ustedes ven, definitivamente la relación de primeros episodios psicóticos y consumo de sustancias en el último año, ahí está. Eso no quiere decir que, por ejemplo, discusiones tan interesantes como la que nos espera, como la regularización del cannabis, tengamos que decir que es que esto enferma. No, lo que creo que tenemos que decir es que los que tienen riesgo los intervengamos como pacientes y no los mandemos a la cárcel como delincuentes. Dejo inquietudes. Trabajos que replican lo mismo en ese sentido, que es el de Ana González Pinto, el grupo de Victoria del País Vasco. Si ustedes ven el antecedente de uso de cannabis en el primer episodio, con una particularidad: entre más temprano consume, más posiblemente hace cuadros clínicos. Alcohol y riesgo de viraje, y abuso de sustancias y psicosis, pues como ustedes ven, el pronóstico es mucho más malo para bipolar, para esquizofrenia, para alcohol, sí, suicidio. Muchas veces en los medios, en los debates públicos, nos dicen, las cifras de suicidio son muy altas. Me encantó un dato, el doctor Jiménez estaba presente, un dato en términos de política pública. Entonces dice, la tasa de suicidio es 5 por 100.000 habitantes. Pero hay algunas poblaciones que tienen tasas de 40 y 50 por 100.000. Entonces alguien dijo, es impresionante que este país se ha transformado, porque definitivamente cuando las tasas, mucho de autolesión, superan las tasas de homicidio en parte causada por otros, es que son países desarrollados, que es lo que sucede en Suecia, en otros lugares, ¿no? Eso está sentado ahí ese día, doctor Jiménez. Efectivamente, que me pareció una lectura muy interesante del fenómeno. ¿En qué sentido? En que definitivamente, ¿cómo prevenimos el suicidio? Sería una discusión. Y todo el mundo teoriza en ese sentido. 3 de cada 10, 30 de 100, tienen intentos de suicidio. Las campañas, las líneas, todo eso es muy importante. Pero yo creo que la única manera de prevenir o bajar las tasas de impacto suicidio es reconociendo las enfermedades, es interveniendo las enfermedades. Un paciente bien tratado, pues obviamente bien tratado, bien contenido, con una intervención psicoterapéutica que lo acompañe, con la medicación adecuada, seguramente vamos a cambiar las tasas de suicidio. Si ustedes ven, es un problema creciente. Estos también son datos del grupo nuestro de hace rato, en la Organización Panamericana de Salud. Y este es un estudio que el doctor Jiménez reproduce mucho, por eso lo traje. Es el estudio de los antioqueños, Ellos tuvieron un convenio y una ayuda con el grupo
de John Mann con el grupo de Colombia, donde está María Pendo, que seguramente también estará con nosotros. Entonces ellos tenían esa relación de la diátesis del suicidio, tiene una visión en ese sentido. Es decir, 95% diagnóstico de enfermedad, y un evento vital estresante es lo que generaba y determinaba el proceso. Bien, yo no creo tanto. Entonces, yo sí creo en el sentido de que la acción, la carga predictiva de la enfermedad es notablemente baja. Es decir, yo puedo predecir, mi predictibilidad es muy baja. No hay elementos que aparezcan o que prevengan la aparición del trastorno. Entonces yo sí creería lo que he dicho muchas veces. Y es que no tenemos elementos claros de la prevención de la enfermedad, salvo los determinantes sociales, que no los hemos podido medir, que no los hemos podido cuantificar, como he hecho pues esta exposición desde un principio, y haciendo un detalle de lo que ha sido, como los indicadores en términos epidemiológicos. Quizás las manifestaciones de la enfermedad, los elementos prodromales, que fue nuestro gran entusiasmo, el grupo nuestro, nuestra gran apuesta, y que hemos perdido y lo han perdido muchos grupos. Entonces yo sí creo que ahí es que intervenir de manera temprana y corregir la patología. Creo que aquí es donde radica en este momento en la APS, educando muy juiciosamente los diferentes grupos de apoyo, por una serie de razones que creo que los he ido desarrollando. No tenemos claramente los diagnósticos. En ese sentido, pienso yo que podemos transformar los grandes indicadores en términos de años de vida ajustados por discapacidad si hacemos una prevención secundaria. Para mí, la prevención secundaria en APS, en salud mental, es prevención primaria. Bien, muchas gracias, con la gratitud a mi gente que me acompaña y es la que trabaja mucho más mientras contamos estas cosas. Bueno, muchas gracias y que la vez.